Hola, hola, buenos días. 27 de septiembre, día viernes, bienvenidas chiquillas. ¿Cómo están? Champurrias, ¿cómo están? Yo estoy bien, Sí, contenta. aunque el día está medio gris. Uy, pero mira el cerezo. Sí, maravillado. aquí hay un cerecito en flor. Me imagino que ya en muchas de las casas del territorio lacustre se están floreciendo todo. Se están apareciendo estos brotecitos que hacían mucha falta. No sé a ustedes, chiquillas, pero a mí el invierno me tenía... Sí, o sea, así de igual va a llover hoy día, así que... Sí, no, pero es que este sol... Y los cachirús. El sol, ya, tú decís. El solcito de ayer, ¿cómo estuvo? No, estuvo rico y ¿Sí? una buena dosis para poder seguir el año, porque estamos en el sur, para seguir lloviendo, lo sabemos. Pero una inyección. Claro, sí, un regalito bueno. de sol. Fue una inyección para nuestro Salud espíritu, mental para también. nuestra salud mental, ¿por qué no decirlo? Hoy día, chiquillos, vamos a conversar sobre salud mental. En nuestro programa lo hemos organizado en torno a eso. Y me imagino que todo el mundo en algún momento de su vida ha sentido que su salud mental tambalea o que está afectada o que está abiertamente en mal estado, Sí. como si fuese algo que hay que diagnosticar. Y estamos claros que hoy día hay un tema con la salud mental en Chile. Yo quiero partir este programa leyendo un pedacito de una entrevista que encontramos cuando estábamos estudiando este tema y que en el fondo es de donde queremos partir este programa. Y dice lo siguiente, dice: la enfermedad mental es una de las posibilidades que tiene la biología humana. No es que no esté dentro de las posibilidades. Qué lindo eso. Es parte nuestra. ¿Cierto? Se puede Parte de estar desarrollar. vivo. Exacto, es parte de la biología de estar, de ser. Sería sorprendente encontrar a un ser humano que vuela, porque nuestra biología Igual hay. no nos permite volar. Sí, hay unos que andan volando todo el rato también. Hemos perdido. Hay volado, hay perdido, hay Pero volado no vuelan momentáneo. por los aires. Exacto. Bueno, entonces sería sorprendente encontrar a un ser humano que volara como los pájaros, vamos a hacer la distinción, porque nuestra biología no nos permite volar, pero sí a los pájaros. Sin embargo, nuestra biología nos permite sufrir, nos permite tener pena, tener rabia, enojarnos, y hoy día en la cultura pareciera que eso no está permitido mucho, pues, como que No, claro. no sé a Mal ustedes, visto. pero yo... Sí, o sea, de hecho, redes sociales, te llenas de posteos, supera tu tristeza, debes ser feliz. buenos Amigo, la días, tristeza no el te llevará a ninguna positivismo y parte. la cuestión, que está bien ser positivo, pero Sí. pucha, seamos realistas, la vida no es puro dulce. Bueno, yo una vez leí un poco sobre, en el contexto como de la crianza respetuosa y de ser un poco más empático con los niños, que una de las cosas que uno debería tratar de no hacer con los niños es, por ejemplo, minorizar su pena o su rabia. Es como, no, pero si no pasa nada. Esconderla. Claro, porque Ya, en ya, el fondo ya, con ya, eso ya. generas adultos que después, cuando efectivamente tienen una depre muy fuerte o Sí. una emoción muy fuerte, no sabe cómo manejarla, porque durante toda su infancia Hasta le estuvimos diciendo que en el fondo la reprimiera, no tengas pena, no llores, no, cuando en el fondo es al revés, es como aprender a vivir con esa sensación que no siempre es la adecuada según lo que se espera en el fondo. Claro, yo siento que no nos enseñan cómo a navegar en Claro. nuestras emociones. Es como dice la Sol, naveguemos, pero mostremos que sabemos navegar cuando el mar está calmo. Está todo bien. Pero cuando estamos en tormenta, No. sigamos manteniendo esa Claro. misma calma, que al final es imposible. O sea, cómo mantenernos navegando en la imperfección y a la vez responder a las expectativas sociales. Como, ¿qué hacemos para privilegiar nuestra salud mental? Así es. Entonces ese va a ser nuestro tema de hoy. Los invitamos a seguir nuestro programa Champurria. Los invitamos también a comentar a través de la página del fanpage de Facebook Radio Puelche 90.5, donde el programa está también en streaming. Y ahí cuéntenos también, los que quieran, qué les parece esto de ser exitosos, de ser entretenidos, de tener muchos likes para sentir que nuestra autoestima sube y que eso nos hace más felices. Bueno, y hay estudios de la Perdón, se me cayó algo. depresión de los jóvenes y adolescentes que postean y no reciben ni un like. El momento antes de que alguien te ponga like. Claro, la previa. La previa, angustia, así como, Sí. no causé ningún impacto en nadie. claro, nadie me sigue, nadie me... y hay personas que yo creo que no pueden lidiar con eso les debe generar un montón de... Bueno, si a ustedes les pasa, si no les pasa, si conocen a alguien, si les Sí. pasan otras cosas relacionadas, porque claramente el mundo de las redes sociales es un aspecto muy específico de la salud mental hoy día, pero no es todo. Y queremos invitarlos a una canción. ¿Cuál sería?
¿Usted sabe? Chuta, no me estudié la pauta Pero tan bien ¿cómo? hoy Si día. usted hasta la Ah, imprimió, no, usted hasta la imprimió. Perdón, chiquillas, pero No sé, se me quedé viendo una serie. Oh, yo vi Vis a Vis. Empecé a ver la última temporada. No la veo. Ya, chao. No, no la quiero. Bueno, vamos a escuchar. No les voy a Loco, dar tu su forma like. de ser. Me encanta esta canción. Loco, tu Auténticos forma de decadentes. ¿Estamos armando, no? Estamos. Si no cantamos. Estamos regios. Sí, sí. Hoy Encuentro en día el nos estudio. sale perfecto, les apuesto. Vamos que se puede. Estamos de vuelta en el segundo bloque ya de nuestro programa de Champurria con el tema de hoy, salud mental. Hablábamos de cuando partimos que la salud mental, es parte de nuestra biología, es parte de lo que somos, es parte de nuestras posibilidades enfermarnos, porque finalmente hay que recordar, cuando hablamos de salud mental no hablamos de enfermedad todavía, estamos en una etapa previa, en una etapa como de contexto, porque salud mental es una característica de las personas, Sí. ¿cierto? La salud mental es un concepto en el que suponemos cierto estado de bienestar que es subjetivo. ¿Qué opinan ustedes de eso, chiquillas? ¿Es real? ¿Hay salud mental? Pero ¿cómo se mide si es subjetivo? ¿Cómo sabemos cuando estamos en un estado de salud mental? Deteriorado. ¿Eso? ¿Cómo sabemos? Pues, cuándo alterado. ¿Deteriorado o no deteriorado también? No, yo creo que la salud mental es tapo, Ujú. no es tal como la salud física del cuerpo, el tema es cuando generas te das cuenta que tienes un problema de salud mental, Claro, que por debe ser ejemplo, tratado, digamos. Claro. Pero Que yo es creo- más allá que las penas, Eso más iba a allá decir. que Por ejemplo, si uno tiene una pérdida familiar o algo, la reacción lógica es vaya a sufrir. Claro. Sí, yo creo también que hay un tema como desde la posición en el mundo en la que estamos, la cultura occidental por lo general ha tenido un tema o un tratamiento muy distinto al mundo oriental, por ejemplo, Ujú. en lo que tiene que ver con la salud mental justamente. O sea, nosotros como, y especial en Chile, estamos recién incorporando acciones de autocuidado Sí. que se vinculan con la salud mental y que en otras culturas es mucho más fuerte. O sea, la meditación, el tema del El ejercicio ejercicio físico, físico, porque se asocia también a la salud mental. Entonces, creo que es un tema que recién está apareciendo a la luz en términos también de estudio, de intervenciones, de un montón de cosas, pero también estamos mucho más atrasados en entender que la salud mental es parte de nuestro ser también. Entonces, Sí. creo que ahí hay un tema de saber que necesitamos dedicarle tiempo y cariño a esa salud mental para poder tener una vida mucho más equilibrada o más íntegra también. Claro, como ponerle límites también a las situaciones y decir, bueno, hasta aquí yo puedo manejarlo, Claro. pero de No aquí... afecta a mi vida cotidiana. Claro, pero ya como yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que nos damos cuenta que hay algo, hay un malestar, por llamarlo así, que se pasó de la raya ya, que ya está fuera del rango de lo que podemos manejar, que ya es un tipo de sufrimiento que implica un compromiso, como dices tú, ya de cosas más cotidianas, como cuando, no sé, a las personas que han tenido depresión, que hemos tenido depresión, no te querés levantar en la mañana. Y no es que te dé flojera, que claro. hace frío, es que no te puedes parar de la cama. Claro, porque ya es una enfermedad, hace parte de una enfermedad y de un cuadro que es clínico y que se puede medir. Y ahí deja de ser subjetiva esta cosa de estar bien o de estar mal o de sentirse que estás contento o no, sino que se transforma en algo que tiene síntomas y esa sintomatología es posible de medirla con algunos marcadores, biomarcadores y con técnicas y técnicas clínicas que tienen finalmente los médicos, ¿no es cierto? Los equipos de salud que trabajan en el tema de salud mental. Entonces, cuando ya estamos en una situación más crítica, ya no nos adaptamos y empezamos a sufrir porque vivimos finalmente situaciones que a veces son inmanejables para nosotros. Y ahí quiero tocar un tema que no tiene tanto que ver con que tengamos una pena personal, sino cómo afecta a nuestra salud mental en Chile el tipo de sistema en el que vivimos. Las condiciones de vida, pues. Yo creo que nos tiene enfermos, definitivamente. El modelo. El modelo. El modelo global nos tiene Sí, enfermos. nos tiene... Y es lo que motiva también este programa. Exactamente, porque estamos todas de acuerdo en que efectivamente hay situaciones que escapan al modelo, que son cosas personales, penas y que a veces son inmanejables en la biología de cada uno, desde el punto de vista biológico.
pero también estamos bien de acuerdo, y eso es algo que queremos transmitir en el programa, es que los sistemas y el sistema particular en el que vive Chile, en el que vivimos nosotros, es un sistema que nos enferma. El modelo neoliberal, modelo. en el fondo, con sus exigencias, no es lo que nos tiene enfermos. Y es un modelo que es profundamente desigual desde la base y que genera esta famosa violencia estructural de la que todo el mundo habla, pero que parece que no tuviera ninguna repercusión directa en nuestra vida, porque si tú vives bien, Lo que pasa no es que te toca. se genera esta sensación también de que tú tienes que ser capaz con eso, ¿te fijas? O sea, que vas a tener una pega exigente y que eres súper bacán si sobrellevas esta pega y surges además, y te surges, digamos, en el sentido de la lógica del sistema también, que Claro. te promueven, ¿no es cierto? Aumentas de sueldo, te cambiaste de casa y te compraste una más grande. Claro, como Cambiaste el el auto, sentido, cambié el bueno, auto todos los años, no sé. Es como que es bien visto, digamos. Pero ¿qué hay detrás de eso? De todos esos esfuerzos. ¿no? Y que hay detrás de todos los esfuerzos, que por más esfuerzos que hagan algunos no van a No lo llegar vas a ni a la lograr, mitad de lo que no lo vas a lograr. tú señalas, porque efectivamente hay un estrato social, socioeconómico, que se desloma y que tiene sus beneficios, entre comillas, económicos. No puede cambiar el auto, puede hacer esto, puede hacer otro, pero ¿qué pasa con la tremenda base que no, independientemente de cuál es la finalidad de eso? Sí. Pero hay mucha gente que sin tener ninguna herramienta, ningún capital humano, intenta lo mismo. Yo creo de fondo que No llega. el modelo en el fondo lo que hace es poner por sobre el ser humano el desarrollo económico. Y eso es lo Estoy totalmente de macabro acuerdo. del sistema. O sea, que ha totalmente relegado a segundo plano el bienestar de las personas. Ayer justamente escuchaba un programa de radio, una radio amiga, como De dicen. radio amiga. Claro, Le hablaban- mandamos saludos a los colegas. Claro, todos los colegas, ustedes saben, desde acá, desde Gualmagua a Chile. Hablaban de toda la discusión que se está dando en torno a la AFP. Sí. Más allá de toda la opinión que podamos tener, yo lo único que pensaba en el camino era pensar que hay sociedades, hay culturas donde lo que más se resguarda son los niños y la tercera edad. Porque en el fondo ahí está, o sea, la base de una sociedad son los niños, porque ahí vamos generando lo que pasa para adelante. Y en agradecer también a lo que fueron niños, se resguarda mucho la salud y el bienestar de la tercera edad. Sí. Y hoy día, claro, la discusión está centrada en que la plata, en el fondo solidario, pero en el fondo no hay ningún pensamiento, un análisis crítico respecto a cómo hoy está esa tercera edad en Chile, cómo vamos a estar nosotros cuando seamos tercera edad en esta sensación de que no nos va a alcanzar la plata, de que la salud es Que carísima. es más que una además. sensación, es una realidad. realidad. Sí, claro, pero en el fondo todas esas cosas repercuten fuertemente en la salud mental, física también y emocional de los que hoy están en esa etapa de la vida. Entonces creo que efectivamente todo eso da cuenta de que el modelo está centrado en otro tipo de elementos primordiales Ujú. que exceden a lo otro. En el paradigma del sistema no cabe la persona simplemente. O sea, están en el último lugar de la lista, y eso lo vemos todos los días cuando escuchamos las declaraciones de las personas que nos dirigen aquí y en la Quebrada del Ají. Siempre, a pesar de que a veces la persona es la primera en el discurso, en las acciones, en las políticas, siempre es la última. Bueno, y Siempre finalmente esta cuestión no es que sea solo un discurso nuestro ni de la gente de izquierda, ¿no es cierto?, o más humanista, no es eso. O sea, hay evidencia, hay cifras que avalan Exacto. esta situación. Sí, miren, el panorama, eso nos lleva al panorama actual en el país. En Chile es la primera causa de enfermedad del país. La salud mental. Los problemas de salud mental son la primera causa de enfermedad en el país. Hay 5 o 6 personas que se suicidan en Chile al día. Es el segundo país de la OCDE que más ha aumentado su tasa de suicidios durante los últimos 15 años. 1 de cada 4 chilenos tiene hoy día una enfermedad de salud mental. Estamos hablando de casi 4 millones de personas. De esos 4 millones, el 80% se encuentra sin tratamiento. Cuando uno escucha estas cifras, chiquilla, es como de verdad las alarmas deberían haber saltado hace rato. O sea, si es la primera causa de enfermedad en el país, tú esperarías que el presupuesto fuese ad al hoc. menos ad hoc a eso. Y no es así. Pongamos la ficha ahí entonces. Sí. Pusimos nosotros en nuestro Instagram y en nuestras fotos ahí un detalle de cuánto se entrega a la salud, y son en los consultorios donde se hace este tipo de programa, son 200 pesos por paciente al mes. Sí. Eso está destinado a salud mental en la torta de reparto de los dineros. Ajustando esto y llevándolo justo al tema que estaba planteando Sol de los niños,
en el segmento de niños, el déficit atencional, la hiperactividad y los cuadros ansiosos y la depresión alcanzan en Chile, en niños menores de 6 años, un 25%, mientras en el mundo es un 18%. O sea, tenemos los niños más deprimidos, ansiosos e hiperactivos del mundo. Claro, en un estudio que se hizo como de 25 países, digamos, para ser bien precisa. No sé si de todo el mundo, quizás hay zonas bastante más carenciadas. Sí, es probable. Claro. No, eso es seguro. Claro. Pero ya nos entrega un dato objetivo. También los datos nos indican que en el rango de jóvenes chilenos consumen muchas más drogas, fármacos y alcohol que en el resto de los países de nuestro continente. Y que no solo y que el consumo a veces se aborda solo como consumo, pero no se conecta con cómo el consumo se relaciona con los temas de salud mental también. O el origen del consumo, que muchas veces el consumo es un resultado la de una consecuencia. situación. Claro, exacto. Entonces, el gasto público en salud mental es solo el 2,3%, mientras que el mínimo recomendado por la Organización Mundial de la Salud es al menos un 5% del presupuesto nacional. Así que estos son datos que no los inventamos nosotras, son datos que son datos duros, digamos, de la realidad chilena y que avalan, no es una teoría, sino que la realidad de que la crisis sanitaria que hay en Chile hoy día, producto de nuestra salud mental, es muy severa. No es algo como que, vamos a verlo después, es algo que existe hoy día y que está documentado. Y que tiene poca difusión, digamos, no es una cuestión que se esté tratando, que se esté trabajando, ni que sea prioridad ni del gobierno, ni del Congreso, digamos. No, está claro que no, y eso lo demuestra que no hay, o sea, no es un tema que se aborde en la agenda pública en la salud mental. Es como que cuando hay estudios, se lanzan, la prensa agarra por supuesto las cifras, pero eso no moviliza energía en el metro y se hace un mini reportaje a la cola de las noticias, digamos. Exacto, así es. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, el origen de los problemas de salud mental está, como lo conversamos hace un ratito, en el modelo neoliberal. Pues, sí. Ahí es donde está. Sí, bueno, está asociado directamente a las condiciones en las que vivimos, ya sea de trabajo, ¿no es cierto?, el exitismo reinante, las condiciones de vida, la política de vivienda, ¿no es cierto?, el vivir hacinado, sin espacios públicos decentes, digamos, los medios de transporte, el impacto que puede generar para una persona que tiene que trasladarse en la ciudad 2 horas arriba de una micro para llegar a su lugar de trabajo. Claro, la planificación urbana finalmente que ponga como eje a la gente en el centro y no a los procesos productivos en el centro. Que finalmente, como dices tú, uno aquí se demora un ratito, incluso si no tiene auto, toma un bus que más o menos te acerca. Las distancias son más razonables, pero en las grandes ciudades, en las grandes capitales, que es donde están los bolsones de pobreza y de exclusión más grandes, es donde más podemos ver este tipo de situaciones. Claro, el sistema es infinitamente perverso con esos grupos, los grupos más vulnerables, ¿no es cierto?, que son la gran mayoría además de los chilenos. Sí, en estas mismas razones, estos ámbitos en los cuales se originan los problemas de salud mental, hay un tema, Sol, que es, en el ámbito individual. Está mal ser diferente, hay que esforzarse por estar en el molde, por pertenecer. Y ahí hay un tema con las redes sociales, evidentemente. No, con las redes sociales hoy día, todos, me incluyo, o hay una dependencia y yo también miro harto el Instagram, entre noticias y cosas que me interesan, pero creo que ahí va a ser en 20 años más un factor de análisis importante en cómo eso nos De hecho, yo creo que ya lo está haciendo, hay muchos estudios que se están como posando sobre esta situación. Y también creo que hoy día con toda esta, afortunadamente, revolución feminista y la puesta a valor de la mujer más allá de un objeto, se ha podido visibilizar mucho más todas las enfermedades de trastorno alimenticio, que hablo de las mujeres porque es mucho más presente en mujeres que en hombres, no descarto lo segundo, y que hace 20 años atrás era un tema súper discriminado también. Entonces hoy día tenemos altos índices de bulimia, de anorexia, asociados justamente a este tema de la imagen, también producto del modelo, cómo tenemos que ser, cómo debemos vernos lindas, ¿cachai? Entonces creo que hay una falencia bien fuerte. Yo tuve en mi adolescencia problemas fuertes de trastorno alimentario y creo que
que es un tema que hoy día está mucho más presente, también con algunas, no sé, más visibilizado, pero también siento que en la medida de que sigamos en este círculo tortuoso de cómo hay que ser, de qué es el referente, de quiénes son los influencers, es una cosa bien loca lo que pasa también. Entonces, por un lado, se ve más, tenemos más quizás herramientas en cómo manejar estas enfermedades o estas patologías, pero a la vez está esta otra cosa súper fuerte que sigue bombardeando en todo referente al imaginario de la construcción del ser humano, finalmente. La imagen perfecta. Eso es como en el ámbito como de la persona, pero en el ámbito social, Nati, pasan otras cosas. En el ámbito social operan, claro, se interconectan y hay una capa que subyace que tiene que ver con lo personal y con esta cosa de cómo me veo, cómo encajo yo como ser humano individual, pero hay un tema social, hay un ámbito mucho más grande. Tiene que ver con que el mismo modelo, vamos a darle al modelo neoliberal. Deberíamos haberlo puesto acá Pero con es que es dardo. verdad, es que Champurria auspiciado por terrible. Modelo neoliberal. Es de verdad angustiante. Es que no hay que ver cansarse de decirlo, yo Claro, creo. cómo te lleva este sistema a ser cada vez más individualista, a no conversar con el vecino, a no tener vida en comunidad. Y acostumbrarse a que no estás protegido. Es como que tú estás solo y tienes que No hay redes. valértelas hay por ti redes. mismo. Y eso está bacán. bien Es como, valorado, sí. es bien valorado, eres autosuficiente, independiente, súper bien. Tú, es Eres como cuando capaz de dicen vivir eso, 20 años este con gallo se alguien. hizo solo. Se hizo solo, ¿Cachai? claro, es una virtud. Ujú. Sin embargo, claro, que aquí nos habla de eso, de que hay una carencia de redes de protección, de vida en comunidad, es lo que te decía, podéis vivir 20 años con una persona en la casa del lado y no saludarla nunca. Yo he visto eso. Sí, En no, la no ciudad no es es muy poco común. común. No es quizás la realidad de Pucón, pero en la ciudad, en las grandes ciudades, eso es muy habitual, sobre todo que la gente casi no pasa en sus casas. ¿Sabes lo que me hizo recordar eso que tú dices? Cuando tocamos el tema de inmigración la última vez, Sí. hablamos del caso de Margarita Ancacoy, Sí. que era una mujer de Freire, si no me equivoco, una mujer mapuche, que estaba viviendo en Santiago, trabajaba de aseadora en la Universidad de Chile, si no me equivoco. Y cuando ella murió, cuando la mataron, se generó todo un movimiento en sus compañeras de trabajo que trabajaban en muy malas condiciones ahí en la universidad. Y mucha gente, estudiantes y académicos, empezaron a darse cuenta que nunca la habían visto, Claro. que ella no existía. Y se empezaron a dar cuenta que este era un fenómeno global. Nadie ve a las mujeres aseadoras o a los hombres aseadores, que ahora me imagino debe haber bastantes más que antes, y es que, porque antes no era un tema que se pensara. Y la invisibilización de cierto oficio o de ciertos trabajos. Y en Yo este creo caso que era como... es bien generalizado. Sí, pero este era como bien específico porque la gente del aseo además, ellos entran muy temprano Claro, a veces a tienen un trabajar, horario. se les pide que estén muy en silencio, como que no existan. Mm. Entonces hay mucha gente que trabaja en la más absoluta, ¿cómo llamarlo? Anonimato. Sí, pero es Pero que no. más que anonimato, Como es, la transparencia, como que no sí, existen. es como que fueran fantasmas. Sí. Entonces eso, yo me pregunto si la salud mental de esas personas está más deteriorada que la salud mental de personas que trabajan en otras cosas. O sea, probablemente, porque además confluyen varias otras... Sí, factores. Claro, que son trabajos más precarios que el Esas resto. cosas más estructurales. Claro, reciben menos ingresos, y no solamente una cuestión de ingresos, sino que de oportunidad y de acceso, porque el mismo modelo, dale con el modelo, el mismo modelo te dice que tú tienes acceso y tienes plata finalmente. Bueno, y por lo mismo las cifras también muestran que los problemas de salud mental se dan más en ciudades. No es que no se den, Claro. pero la prevalencia, digamos, los indicadores Probablemente. nos dicen que hay más problemas de salud mental en las grandes ciudades, en los Zonas pueblos urbanas. urbanos, que en el campo, Y que en las tiene zonas que más ver con rurales. esta cuestión de la vida en comunidad que te digo yo. Yo Ujú. creo que en el campo es muy fácil, a pesar de repente las distancias y todo, pero uno conoce a sus vecinos, tenéis como la necesidad además de al estar un poco más lejano de poco más la aislado. inmediatez y de los servicios, todo muy rápido, llegar, llevar, de conectarte. Po. Y eso pasa indudablemente más en sectores rurales que Sí. en las ciudades. Sí, yo les quería comentar también que dentro de las cosas que encontramos, nos dimos cuenta que, bueno, no nosotros,
otros, los que Porque no trabajan somos en esto. investigadoras No, profundas. Todavía. Nosotros no somos expertas en salud mental, chiquillos, estamos No simplemente somos nadie. sí, eso, no somos expertas casi en nada, salvo en ser expertas en nada. No Eso sigue es- solo en nuestra familia. pero eso puede ser una Cortamos, expertise. Vamos con nuestro- Somos expertas en nada, eso puede ser algo. Sí, pues. Hay que encontrar la forma, ¿verdad? De Oye, pero tenemos las patitas para hablar de todo. Eso también es algo que hay que valorar. Sí, la sí, patudez. hay que empezar a quererse, estamos todos hace rato intentando eso. Pero bueno, hay un tema clave en todos estos factores de los que hemos conversado, de los cuales el sistema es el gran como super ojo que está allá arriba, super vigilante malvado. Hay algo que es como transversal, que todo esto empieza como un embudito así y nos lleva a una cosa al final que es la soledad. La soledad no solo literal de que tú estás solo porque te tocó estar solo, sino que la soledad y el abandono frente a este sistema gigante, macabro que está arriba y donde tú empiezas a irte quedando al fondo. Y esta soledad es la que, soledad es el concepto, pero es mucho más global, lleva a que los picos de suicidio, por ejemplo, en Chile sean en Navidad y en Año Nuevo. Claro. ¿Por qué en Navidad y en Año Nuevo? Porque Claro. son fechas donde uno suele estar acompañado. Y ves, y hoy, gracias a esto, ves La todo felicidad al tiro, del al resto. instante, como todos son tremendamente felices y tienen sus mesas llenas de comida y Y sus tiqui, árboles tiqui, llenos tiqui. de... No, y en el caso de las navidades, los árboles llenos de regalos y tú imagínate una persona sola en su casa. Y una persona sola con todo el peso de un sistema de mierda. Perdón que use la palabra, chiquilla. Ustedes saben que yo No no digo dice garabatos, garabatos. pero se me salió porque estoy muy molesta, aunque no se me note. Una persona que está sola en esa misma circunstancia que tú describes, con acceso a sus redes sociales, porque es parte también como del engranaje, y ves cómo el sistema finalmente lo ha dejado solo, lo ha abandonado y lo ha convertido en un excluido. Sí, claro. Entonces nos encontramos con que en esa fecha la gente se siente absolutamente abandonada, por la gente que está en situaciones de problemas de salud mental. Y bueno, quería llevarlos dentro del mismo asunto a cómo la territorialidad también es un factor de exclusión. Totalmente. Tocaron mi tema favorito, chiquilla. Sí, con la experta aquí en... Sí, eso Pero lo antes vamos vamos a a ver escuchar en el próximo Sí. blog, en Me el aprendí la próximo canción bloque. ahora. Sí, pero no, todavía no, ¿Ah, no? no va Ya. a ir a la próxima canción. Porque también está bien hacer este diagnóstico, ¿no? Que todos los expertos en salud mental han hecho. Pero también hay algo que es positivo y que tiene que ver con la mirada sobre la política de salud mental, sobre cómo, en este panorama desalentador, cómo trabajar. Y ahí es donde la Nati tiene cosas es que contarnos. como es bastante largo, yo creo que lo vamos a ver en profundo en el siguiente bloque, pero solo para adelantar y contextualizar, en el fondo el Estado tiene un rol fundamental en temas de salud mental, en salud pública, digamos, es el proveedor principal de salud y de salud mental, pues entonces está al debe totalmente, sí sabemos, ya vimos las cifras, vimos en la situación en la que estamos. Ahora lo que sí yo les puedo adelantar es que no es que estemos en este país perdidos y no sepamos lo que tenemos que hacer. El modelo está clarito, está clarita cuál es la solución, cómo se debe implementar. El tema son estos nudos críticos para la implementación de la política que los vamos a trabajar en el segundo bloque. Ujú. Pero Chile tiene claro para dónde va la micro y tiene clarita estas cifras y han sido trabajadas por no solo por los expertos, por equipos multidisciplinarios en el Ministerio de Salud, en todos los gobiernos después de recuperar la democracia. Y ¿En serio tuvimos que recuperar la democracia? tuvimos, hija, tuvimos. Que no me acordaba, ando como volada. Sí, pues. No era gobierno militar, era dictadura. ¿Te enteraste? Sí, sí, me enteré. Bueno, pero es tema, Sí, como sí. en sus comienzos, en los años 60, habían iniciativas, experiencias que pintaban para bueno, digamos, en que podríamos hoy estar en otra situación si no hubiese ocurrido tremendo suceso en el año 73, porque habían experiencias bastante positivas con poblaciones, según lo que yo leí, casos en Temuco y de el sur de la región metropolitana, donde se hacía trabajo comunitario
de salud mental. Por oposición ¿Qué es? al trabajo de los manicomios, como se les Exacto, solía que era la llamar. tendencia hasta el momento, ¿no es cierto? La internación, se llama... El aislamiento del paciente. Se llama tratamientos asilares. Asilares. De dar Como de asilo. Exacto, Ay, qué de dar triste el asilo. nombre. Y con mucho fármaco. Hasta ahí vamos. Y en Chile, en el año 60, ya se empezaron a despertar La neurona ahí. de que, oye, la cuestión Hay va otra por otro manera. lado, va por otro lado. Y había una experiencia exitosa y todo se derrumbó. Como Dentro de ¿Quién cantaba esa canción? Emanuel, todo se derrumbó derrumbó. en el 73, por supuesto, y volvimos a, digamos, Foja cero. tampoco que haya alcanzado a implementarse como política pública en los No, 60. pero había un germen. Exacto, que yo digo, del 60 ahora estaríamos en otro lugar, digamos. Pucha, Bueno, había, claramente. había germen en tantas cosas. Eso te iba a decir, los una más, sindicatos, una más. había Estábamos oficio. germinando, estábamos, digo yo, si yo ni había nacido, pero Igual. bueno, lo que yo percibo, lo que yo puedo Oye, leer, vamos me dice que sí. a la canción. Vamos a la y- canción. Estamos Hola. de vuelta. Pero, Estamos de vuelta, chiquillismo. Estábamos aquí viendo unas cosas técnicas. Porque la radio tiene su técnica, como todo. Tiene su técnica. Oye, estábamos hablando del modelo de salud Sí. en una política pública de salud mental. Exacto, Nati iba a una hablarnos de especie ese tema. de panorama desde el rol del Estado, ¿no es cierto? Bueno, yo les contaba que habían algunos indicios de experiencias comunitarias del trabajo de salud mental, que es, digamos, la tendencia hoy internacional. El trabajo de salud mental se hace a nivel comunitario. En los años 60 esto todo se derrumbó con el gobierno. El gobierno, el pronunciamiento. las cosas por su nombre acá, Las por cosas favor, por ¿ya? su nombre. Ya, me voy a Bueno, enojar. en tiempos ¿ah? de dictadura y con al retomar, bueno, recuperar la democracia, Claro, se porque instala un enfoque algo que de se derechos recuperó. humanos, que es súper importante. Entonces deja de ser la prevalencia este enfoque de la internación, como yo les decía, del uso de fármacos, y empieza a trabajarse este modelo tanto para la salud pública como para la salud mental, de salud familiar y de salud mental comunitaria. Hoy entonces esa es la política pública. Fui a hacer pipí, me subí la escalera y bueno, no les cuento el estado físico. Bueno, Vamos a hacer un programa sobre estado físico. no, No voy a Oh, ay, no vengo ya, tampoco, pero, amiga. no, pero si yo no voy a Invítame venir, alguna no voy a personal venir trainer. sola. Vamos a Ay, conseguir la personal reemplazante. trainer. Bueno, la cosa es que es bien evidente cuál es el diagnóstico hoy. Por ejemplo, ustedes conocen el COSAM, que es el Centro Comunitario de Salud Mental de Pucón. ¿Lo Yo conocen? solo voy a la clínica, Gaya. No existe. Ubícate. no hay ¿Cómo clínica lo van a acá. conocer? No, No, voy a Temuco. existe. Ah, no existe. En Pucón Bueno, por eso no no lo hay conozco. COSAM. No es De porque hecho, yo no lo necesite. En esta porque región no hay lo conozco. 4 y están ubicados en Nueva Imperial, si no me equivoco, y Temuco. Temuco. Entonces hay un déficit, hay una mala distribución, además de que son pocos, están mal distribuidos, ¿no es cierto? Pero de esto se ha dado cuenta el Ministerio de Salud, no es que ellos sean ciegos a lo que está pasando. Y ellos elaboran en el año 2018 un documento que es el modelo de gestión, que en el fondo son indicaciones técnicas de cómo gestionar esta salud comunitaria, mental. Y ellos nos dicen que en el fondo lo principal y lo más importante es profundizar este enfoque a través de los proyectos de inversión que tiendan a instalar más centros comunitarios de salud mental. En todas partes, digamos, cercanos a la gente, porque en el fondo el enfoque nos dice que La los centros comunidad deben estar es- instalados en el territorio de las personas, dentro de su comunidad y ser parte de la red. Y como en un Apoyar esa sistema ambulatorio, ¿no? Absolutamente ambulatorio, eso ya está Está zanjado instalado. desde los 90 en adelante, eso ya fue así. Y además en este documento se identifican como nudos críticos para que la política pública en el fondo algún día sea exitosa, este modelo de salud comunitaria. Deberíamos Y lo tener el primero- sinóforo acá. Algún día. Deberíamos tenerlo abierto. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Exacto. Lo primero y lo más grave, chiquillas, es que no tenemos, somos uno de los pocos países en el mundo que no tenemos ley de salud mental. Eso dificulta, bueno, es la base para todo, yo diría que es el gran paraguas Paraguas. y de ahí se desprende todo el resto de los nudos críticos. En particular tiene que ver con la dificultad para asignar recursos, ¿no es cierto? Tú ya lo comentabas, lo dijiste en el comienzo del programa,
que hoy la proporción del presupuesto nacional que se destina a salud mental es un 2%, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que nunca debiese ser inferior a un 5%. Estamos absolutamente al debe. Y además una cosa ya más ideológica, pero con mucho sentido, que hay una falta de sustento legal para este enfoque con derechos humanos, para que sea obligatorio y para que se pueda también hacer carne, ¿no es cierto?, este enfoque, necesita tener esta base legal. De ahí mismo se desprende este sistema desordenado que tenemos hoy, que en el fondo el modelo de salud comunitaria nos indica que debería haber cada 40.000 habitantes un centro comunitario de salud mental, con un equipo interdisciplinario, ¿no es cierto?, que hace un trabajo bien... Pero hoy día hay incluso carencia de especialistas, había una cifra también. Bueno, hoy día la atención es dispersa, o sea, por ejemplo, tú puedes, si tienes cerca, existe un centro comunitario de salud mental, te atiendes ahí, si no te derivan a un hospital general, o a estos CDT, donde pueden, meten estos que se llaman equipos móviles, y los van trasladando al lugar y se pierde toda la lógica del enfoque comunitario. En el fondo, estás prestando solamente la atención ambulatoria, sí, pero solamente como una consulta médica, sí, pero no inconexa, pierde la riqueza del enfoque. Y además hay muy pocos centros, muy pocos, tan pocos que estamos al debe en el 73%. Si seguimos esta lógica recomendada también por organismos internacionales de que cada 40.000 habitantes haya un centro, debiesen existir en Chile 333 centros y tenemos solamente 91. Igual estamos al debe, ¿no? Sí. Bueno, eso es difícil pensar para que se implemente la política. O sea, no lo puedes implementar si no tienes instalado tu centro. Es difícil pensar en cualquier tipo de avance si la estructura no da el ancho para que el sistema funcione en el fondo. Y bueno, ahí hay el tema de las ISAPRE, de cómo las licencias médicas... Ya, eso desde el punto de vista más desde el privado, ¿no es cierto? Sí. Porque hay toda una población que se atiende, que es la población de FONASA, que se atiende en el sistema público, y en el sistema privado, bueno, la cobertura de la salud mental es triste. O sea, en promedio es 1/3 del costo de la atención, que es muy cara la atención. Y además son muchas cosas de largo aliento. No es como que tú vas, te dan un remedio y te mejoras. Son tratamientos largos que requieren constancia, persistencia, a veces de años. No, y también de una manera como multidisciplinaria, porque a veces está el psiquiatra, el psicólogo, muchas veces entra el terapeuta ocupacional también, que hace poco no estaba ni siquiera en FONASA, entonces se genera también hay otro tipo de problemas. Más los medicamentos. Exacto, porque se entiende además que esta salud mental debiera ser... holística, multidisciplinaria, entonces no basta con ir al psiquiatra nomás y que te la... No, normalmente la persona que está con un problema de salud mental declarado es una persona que vive en un contexto familiar determinado, por lo tanto hay impactos que son directos a la familia y hay muchas terapias que deberían requerir por defecto la intervención en un grupo familiar, y por eso la importancia de esta mirada comunitaria que no aplica para la salud privada. No, claramente. En la salud privada tú compras. Es importante hacer eso. Claro, o sea, ahí hay un punto para la salud pública. Bien, al menos yo rescato esto finalmente. Sí. Tiene claro el diseño, sabe para dónde va la micro. No se ha hecho el loco el Estado con esta tendencia internacional, con experiencias exitosas internacionales, ni con las recomendaciones de organismos internacionales. Se sabe lo que se debe hacer. Está diseñada, está bien diseñada, el trabajo que se ha hecho es serio, pero la implementación es el problema. Pero reconozcamos que en un país donde muchas veces los diagnósticos son fallidos, donde ni siquiera lo que se tiene que hacer es claro, es un tremendo avance y una fortaleza tener un diagnóstico ya, y además con un sesgo específico en comunidad, que es algo a lo que Chile le ha rehuido durante los últimos 40, 50 años, es justamente a la palabra comunidad, porque la gente se reúne y parece que la gente se pone creativa. No, hoy día la comunidad, hoy día la comunidad es la cantidad de usuarios en Instagram, ¿cachai? Claro, o sea, como que hemos perdido también el foco de lo comunitario. O sea, sí, chiquillas, pero yo creo que tenemos que hacer una declaración aquí, o sea, en esta comunidad, que somos nosotras tres, cuando hacemos este programa, y creo no equivocarme en lo que voy a decir y representarla, creemos que la comunidad es otra cosa.
Sí, vamos La a comunidad no son los usuarios de nuestra plataforma Champurria en Instagram, que son 80 personas, y de ellas muchos son nuestros propios amigos, digamos, sino que la comunidad tiene que ver con comprender que la comunidad justamente es mucho más que quienes somos nosotros y nuestra familia, que hay un concepto por global de supuesto. bienestar comunitario, por más que Y suene relaciones colaborativas, de cooperativismo, de mutuales, mutuas. cuidado, de protección. Oye, Mutuos. justamente el otro día, hablando, que nos escapamos un poco el tema, pero me gustó una definición porque justamente tuve que escribir algo breve sobre la comunidad. Que en la biología la comunidad se refiere a un conjunto de diferentes especies que comparten un mismo hábitat y donde todas ellas son imprescindibles para el equilibrio del ecosistema. O sea, en el fondo necesitamos diversidad, necesitamos interactuar en el mundo real, donde te miro a los ojos, nos tocamos, discutimos y nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que esa Y es todo una... aporta. Exacto, esa Más es sobra. una base importante en la cual hoy día está muy débil nuestro país, nuestra sociedad. Y según esa definición que también comparto, no solamente entre personas, Claro. o sea, la comunidad es también el territorio en el, El que entorno, vivimos, claro, el entorno, por supuesto. va a sonar súper así a lo mejor hippie, pero los animales que viven en nuestro Hermana, territorio, los animalitos, pero es a lo que quiero decir es que es muy personalista la definición de comunidad hoy día. Son 3, 4, 100, 1000 personas que siguen una causa específica. Eso es lo que hoy día más o menos, y que tiene que estar contabilizada, pero la comunidad tiene muchos otros matices y riquezas que la constituyen. Entonces, no es solo estar. exacto, es ser. Bueno, entonces este panorama desolador ya da para cerrar, cerrar por Cerremos la puerta y nos vamos. Sí, no, cierren por chiquillos, fuera. no se rindan. Pero ¿cómo podemos hacer para mejorar? ¿Cómo hace el Estado para mejorar? Ya sabe, el Estado sabe, tiene clarito el camino, pero no solamente es resorte del área salud, digamos, también influye en otro tipo de políticas públicas, como lo decíamos antes, la Vivienda. política de vivienda, la de transporte, ¿no es cierto?, las intervenciones en la infancia precoz. De hecho, la OMS Educación. identifica como relevantes para el mejoramiento de la salud mental de una población intervenciones en la infancia precoz, como primer elemento. Segundo, la emancipación económica de la mujer. Tercero, apoyo social a la población geriátrica, que es lo que comentabas tú. Y programas dirigidos a grupos vulnerables o minorías. Ahora, pucha, qué difícil hacer todo eso. Suena Sí, po. súper lindo y yo creo que son los principios orientadores también de la acción pública. Pero aquí a mí me surge desde la de formación profesional, me hago el cuestionamiento. O sea, yo siento que todo esto, tú le dices a un representante del Estado, oye, esto es lo que tiene que hacer el Estado, con eso mejor. Me dirían, lo estamos haciendo. Mira, sobre intervención en la infancia precoz tenemos este y este programa. Sobre emancipación económica de la mujer, esto. Estamos haciéndolo. Y entonces, ¿por qué miércoles no funciona? ¿Por qué no vemos resultados? Llevamos ya del 90 hasta acá, 90 a 2009, 29 años trabajando el tema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y a mi parecer tiene que ver con la eficacia de la acción pública. O sea, que hay una distancia enorme entre lo que tú postulas como el diseño de la política, el diseño de los programas, y cómo eres capaz de implementarlo, todos estos nudos críticos que se desarrollan en la implementación que no eres capaz de superar como Estado, y que te llevan a un resultado incierto que muy poco se evalúa, ¿te fijáis? Y después al otro año se vuelve a presentar el presupuesto y se vuelven a financiar los mismos programas sin que haya habido una evaluación de gestión, porque en el fondo los indicadores que se usan son cantidad de beneficiarios, ¿cachai? O sea, recursos utilizados. Claro, efectivamente la gente fue, se sentó ahí, escuchó la charla, se tomó el café, tuvo su coffee break, después fue a la capacitación. No es un pero checklist. impacto, hay una evaluación de impacto detrás de la acción pública que tenga una consecuencia directa en que continúe. Ok, tuvimos impacto. Claro, yo sé que el impacto no se mide año a año, es una cuestión que se hace a largo plazo. Pero ya tenemos, insisto, 29 años llevamos. Sí, pues, pero yo pienso también que eso es algo que también discutimos cuando estábamos elaborando esta pauta, nos lleva como a una sola convicción, y es que las personas no están puestas como eje, y sí lo está puesto el desarrollo económico, pero no con la persona en el centro. Entonces los programas da lo mismo que conversen entre ellos o no conversen,
da lo mismo que el impacto sea o no sea, porque lo que cuenta es la lista de cosas que hay que cumplir. Claro, porque eso tiene que ver con los indicadores internacionales y después quedar bien rankeado y finalmente la política pública, salud pública y otros son mucho de medición de variables cuantitativas. Entonces cuando nos acerquemos quizá un poco más a lo cualitativo vamos a tener... Que es más difícil, que es más difícil, es más plata, más tiempo, otros profesionales. Hay que escuchar a la gente también, hay que reunirse con las Exacto, comunidades, el hay que trabajo fortalecer la existencia de comunidades, hay que promover que las personas queramos nuevamente reunirnos unas con otras en pos de un beneficio, de un bienestar colectivo, que es algo que totalmente hemos perdido. Entonces, tú dices, sí, hay que escuchar a la gente, pero no hemos hecho nada por promover en las personas la necesidad nuevamente de reunirnos en torno de nuestras propias comunidades. Así es. Entonces estamos como al debe en muchos aspectos. Hay una acción pública súper infantil, a mi parecer. O sea, como que ya está bueno, está bien al principio. Insisto, yo cuento desde la recuperación de la democracia para adelante. Hubo su tiempo para hacer los diagnósticos, sí, hubo su tiempo para echando a perder se aprende. Y ya estamos en un nivel en que deberíamos estar pensando en esto y haciendo y corrigiendo. Sí. Yo también creo, estoy de acuerdo con Yo eso. también Estamos creo- en la etapa de la corrección. Y también creo que ahí se conjuga la política pública con la voluntad personal o como el nivel de conciencia también que tenemos sobre estos mismos temas que estamos conversando. Claro. O sea, una cosa es lo que hace el Estado, que evidentemente influye en el resto de las cosas, pero también hay un tema como qué pasa con cada uno de nosotros, con las motivaciones que tenemos, con los cuestionamientos que nos podemos hacer. Es que yo creo que cada vez menos hay cuestionamiento, Por eso. porque hemos llegado a un punto en el que el sistema El sistema. El sistema es como si tú fueras ¿cachan ese juego, el Jenga, que son puros Sí. palitos? Tú sacáis un par de palitos de abajo No, y te desmoronaste claro. para siempre jamás, tienes que empezar de cero. Entonces al final, ¿qué capacidad de resistencia tiene un ser humano al que le están dando por Al bombardeo. todos lados? Claro. No, absolutamente, y mientras sigamos creyéndonos parte de una comunidad virtual, que no digo que, o sea, a mí me impresiona igual el concepto, a veces la familia no sé cuánto, una marca X es como, ¿qué? La familia mate. Claro, es como, ¿qué? Que no es lo mismo No, que la pero familia mate, mate. con doble T. No, esto es No, mate no, con no, una no, T. Pero en el fondo, ahí hay un tema que es importante, está la política pública y además está todo esto ahí como en una corriente muy distinta para que esto pueda... Una contraposición. Exacto. Y que le resta, pues, le hace Sí, le resta tranca todo el ahí. rato. Sí. Oye, vamos a una canción, Ya, chiquilla. vamos a una canción. Dígala usted porque ¿Qué yo me tenemos equivoco. ahora? Ahora sí, usted o No diré nada. usted. No diré nada. Bueno, vamos con Usted de Joan Manuel Serrat, que es además una de mis canciones Y de las mamis. de mi playlist. De las Sí, mamis de las también. mami. Esto es como la Saludos, música que mami. escuchábamos en la radio cuando éramos pequeños. O sea, yo escucho la todavía música de Serrat. No, pero me refiero que el origen mío, por lo Sí, menos, yo conocí claro, esta canción cuando era sintonizando la niña. radio. Y ahora Sí. forma parte de una de mis listas. Estamos de vuelta, chiquillismo. Estábamos aquí viendo unas cosas técnicas. Porque la radio tiene su técnica, como todo. Tiene su técnica. Oye, estábamos hablando del modelo salud Sí. en una política pública de salud mental. Exacto. Nati iba a Una hablarnos de especie ese tema. de panorama desde el rol del Estado, ¿no es cierto? Bueno, yo les contaba que habían algunos indicios de experiencias comunitarias del trabajo de salud mental, que es, digamos, la tendencia hoy internacional. El trabajo de salud mental se hace a nivel comunitario. En los años 60 esto todo se derrumbó con el gobierno. El gobierno, el pronunciador. Las cosas por su nombre acá, Las por cosas favor, por ¿ya? su nombre. Ya, me voy a Bueno, enojar. en tiempos de dictadura y con al retomar, bueno, recuperar la democracia, Claro, se porque instala un enfoque es de algo que se derechos recuperó. humanos, que es súper importante. Entonces deja de ser la prevalencia este enfoque de la internación, como yo les decía, del uso de fármacos, y empieza a trabajarse este modelo tanto para la salud pública como para la salud mental, de salud familiar y de salud mental comunitaria. Hoy entonces esa es la política pública. Fui a hacer pipí, me subí la escalera y bueno, no les cuento el estado físico. Bueno, Vamos a hacer un programa sobre estado físico. no, No voy a Oh, ligar, no vengo ya, tampoco, pero, amiga. no, pero si yo no voy a Invítate a venir. alguna No voy a personal venir trainer. sola. Vamos a Ay, conseguir la personal reemplazante. trainer. Bueno, la cosa es que es bien evidente cuál es el diagnóstico hoy. Por ejemplo, ustedes
¿Conocen el COSAM, que es el Centro Comunitario de Salud Mental de Pucón? Yo solo voy a la clínica, Gaya. No existe. Ubícate. ¿Cómo clínica lo van a acá. conocer? No, No voy a Temuco. existe. No existe. En Pucón Bueno, por eso no no lo hay conozco. COSAM. No es De porque hecho, yo no lo necesite. En esta porque región no lo hay conozco. 4 y están ubicados en Nueva Imperial, si no me equivoco, y Temuco. Temuco. Entonces hay un déficit, hay una mala distribución, además de que son pocos, están mal distribuidos, ¿no es cierto? Pero de esto se ha dado cuenta el Ministerio de Salud, no es que ellos sean ciegos a lo que está pasando. Y ellos elaboran en el año 2018 un documento que es el modelo de gestión, que en el fondo son indicaciones técnicas de cómo gestionar esta salud comunitaria, mental. Y ellos nos dicen que en el fondo lo principal y lo más importante es profundizar este enfoque a través de los proyectos de inversión que tiendan a instalar más centros comunitarios de salud mental. En todas partes, digamos, cercanos a la gente, porque en el fondo el enfoque nos dice que los centros deben estar instalados en el territorio de las personas, dentro de su comunidad y ser parte de la red. Y como en un apoyar esa sistema ambulatorio, ¿no? Absolutamente ambulatorio. Eso ya está zanjado instalado desde los 90 en adelante. Eso ya fue así. Y además en este documento se identifican como nudos críticos para que la política pública en el fondo algún día sea exitosa, este modelo de salud comunitaria. Deberíamos Y lo tener el primero- sinóforo acá. Algún día. Deberíamos tenerlo abierto. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Exacto. Lo primero y lo más grave, chiquillas, es que no tenemos, somos uno de los pocos países en el mundo que no tenemos ley de salud mental. Eso dificulta, bueno, es la base para todo, yo diría que es el gran paraguas y de ahí se desprende todo el resto de los nudos críticos. En particular tiene que ver con la dificultad para asignar recursos, ¿no es cierto? Tú ya lo comentabas, lo dijiste en el comienzo del programa, que hoy la proporción del presupuesto nacional que se destina a salud mental es un 2%, y la Organización Mundial de la Salud recomienda que nunca debiese ser inferior a un 5%. Estamos absolutamente al debe. Y además una cosa ya más ideológica, pero con mucho sentido, que hay una falta de sustento legal para este enfoque con derechos humanos, para que sea obligatorio y para que se pueda también hacer carne, ¿no es cierto?, este enfoque, necesita tener esta base legal. De ahí mismo se desprende este sistema desordenado que tenemos hoy, que en el fondo el modelo de salud comunitaria nos indica que debería haber cada 40.000 habitantes un centro comunitario de salud mental, con un equipo interdisciplinario, ¿no es cierto?, que hace un trabajo bien... Pero hoy día hay incluso carencia de especialistas, había una cifra también. Bueno, hoy día la atención es dispersa, o sea, por ejemplo, tú puedes, si tienes cerca, existe un centro comunitario de salud mental, te atiendes ahí, si no te derivan a un hospital general, o a estos CDT, o sea, donde pueden, meten estos, se llaman equipos móviles, y los van trasladando al lugar y se pierde toda la lógica del enfoque comunitario. En el fondo, estás prestando solamente la atención ambulatoria, sí, pero solamente como una consulta médica, Sí. pero no Inconexa. pierde la riqueza del enfoque. Y además hay muy pocos centros, muy pocos, tan pocos que estamos al debe en el 73%. Si seguimos esta lógica recomendada también por organismos internacionales de que cada 40.000 habitantes haya un centro, debiesen existir en Chile 333 centros y tenemos solamente 91. Igual estamos al debe, ¿no? Sí. Bueno, Como eso es difícil vital pensar para que se implemente eso la iba a decir, política. O sea, no es lo puedes implementar si no tienes instalado tu Es centro. difícil pensar en cualquier tipo de avance si la estructura no da el ancho para que el sistema funcione en el fondo. Y bueno, ahí hay el tema de las ISAPRE, de cómo las licencias médicas. Ya, eso desde el punto de vista más desde el privado, ¿no es cierto? Sí. Porque hay toda una población que se atiende, que es la población de FONASA, que se atiende en el sistema público, y en el sistema privado, bueno, la cobertura de la salud mental es triste. O sea, en promedio es 1/3 del costo de la atención, que es muy cara la atención. Y además y hay son muchas cosas de personas largo cero, ¿eh? aliento.
No es como que Claro, tú no son vas, tratamientos te rápidos. dan un remedio y te mejoras. Son tratamientos largos que requieren constancia, persistencia, a veces de años. Exactamente. No, y también de una manera como multidisciplinaria, porque a veces está el psiquiatra, el psicólogo, muchas veces entra el terapeuta ocupacional también, que hace poco no estaba ni siquiera en FONASA, entonces se genera también hay otro tipo de problemas. Más porque- los medicamentos. Exacto, porque se entiende además que esta salud mental debiera ser holística, multidisciplinaria, entonces no basta con ir al psiquiatra nomás y que te dé la... No, y normalmente la persona que está con un problema de salud mental declarado es una persona que vive en un contexto familiar determinado. Por lo tanto, hay impactos que son directos a la familia y hay muchas terapias que deberían requerir, por defecto, Por supuesto. la intervención Familiar, del en un núcleo. grupo familiar. Y por eso la importancia de esta mirada comunitaria, comunitaria pero que sobre no, la- que no aplica para la salud privada. No, claramente. En la salud Ah. privada tú compras Es importante tu hacer bonito nomás esa- y va- claro, o esa sea, ahí hay distinción. un punto para la salud pública. Y Bien, al fin. menos yo rescato esto finalmente. Sí. Tiene claro el diseño, sabe para dónde va la micro, no se ha hecho el loco el Estado con esta tendencia internacional, con experiencias exitosas internacionales ni con las recomendaciones de organismos internacionales. Se sabe lo que se debe hacer, está diseñada, está bien diseñada, el trabajo que se ha hecho es serio, pero la implementación es el problema. Pero reconozcamos que en un país donde muchas veces los diagnósticos son fallidos, donde ni siquiera lo que se tiene que hacer es claro, es un tremendo avance y una fortaleza tener un diagnóstico ya y además con un sesgo específico en comunidad, que es algo a lo que Chile le ha rehuido durante los últimos 40, 50 años, es justamente a la palabra comunidad, porque la gente se reúne y parece que la gente se pone creativa. No, Y que hoy día la no comunidad, les gusta el no, Estado. hoy día la comunidad es la cantidad de usuarios en Instagram, ¿cachai? O sea, Claro, como que hemos otra- perdido otro también el tipo de- foco de lo comunitario. O sea, Sí, chiquillas, pero yo creo que tenemos que hacer una declaración aquí, o sea, en esta comunidad que somos nosotras tres, cuando hacemos este programa, y creo no equivocarme en lo que voy a decir y representarla, creemos que la comunidad es otra cosa. Sí, vamos La a- comunidad no son los usuarios de nuestra plataforma Champurria en Instagram, que son 80 personas, y de ellas muchos son nuestros propios amigos, digamos, sino que la comunidad tiene que ver con comprender que la comunidad justamente es mucho más que quienes somos nosotros y nuestra familia, que hay un concepto por global de supuesto. bienestar comunitario, por más que Y suene relaciones colaborativas, de cooperativismo, de mutual, de mutuas. cuidado, de protección. Oye, Mutuos. justamente el otro día hablando, que nos escapamos un poco del tema, pero me gustó una definición porque justamente tuve que escribir algo breve sobre la comunidad. Que en la biología la comunidad se refiere a un conjunto de diferentes especies que comparten un mismo hábitat y donde todas ellas son imprescindibles para el equilibrio del ecosistema. O sea, en el fondo necesitamos diversidad, necesitamos interactuar en el mundo real, donde te miro a los ojos, nos tocamos, discutimos y nos ponemos de acuerdo. Entonces yo creo que Y esa todo una... aporta. Exacto, esa Más es sobra. una base importante en la cual hoy día está muy débil nuestro país, nuestra sociedad. Y según esa definición que también comparto, no solamente entre personas, Claro. o sea, la comunidad es también el territorio en el, El que entorno, vivimos, claro, el entorno, por supuesto. va a sonar súper así a lo mejor hippie, pero los animales que viven en nuestro Hermana, territorio, los animales. los animalitos, No, pero es a verdad. lo que quiero decir es que es muy personalista la definición de comunidad hoy día. Son 3, 4, 100, 1000 personas que siguen una causa específica. Eso es lo que hoy día más o menos, y que tiene que estar contabilizada, pero la comunidad tiene muchos otros matices y riquezas que la constituyen. Por supuesto. Entonces- no es solo estar. Exacto, es ser. Bueno, entonces este panorama desolador ya da para cerrar, cerrar por Cerremos la puerta y nos vamos. Sí, no, cierren por chiquillos, fuera. no se rindan. Pero ¿cómo podemos hacer para mejorar? ¿Cómo hace el Estado para mejorar? Ya sabe, el Estado sabe, tiene clarito el camino, pero no solamente es resorte del área salud, digamos, también influye en otro tipo de políticas públicas, como lo decíamos antes, la Vivienda. política de vivienda, la de transporte, ¿no es cierto? Las intervenciones en la infancia precoz. De hecho, la OMS Educación. identifica como relevantes para el mejoramiento de la salud mental de una población intervenciones en la infancia precoz como primer elemento. Segundo, la emancipación económica de la mujer. Tercero, apoyo social a la población geriátrica, que es lo que comentabas tú. Y programas dirigidos a grupos vulnerables o minorías. Ahora, pucha, qué difícil hacer todo eso.
Suena po. súper lindo y yo creo que son los principios orientadores también de la acción pública. Pero aquí a mí me surge desde la de formación profesional, me hago el cuestionamiento. O sea, yo siento que todo esto, si tú le dices a un representante del Estado, oye, esto es lo que tiene que hacer el Estado, con eso mejor, me dirían, lo estamos haciendo. Mira, sobre intervención en la infancia precoz tenemos este y este programa. Sobre emancipación económica de la mujer, esto. Estamos haciéndolo. Y entonces, ¿por qué miércoles no funciona? ¿Por qué no vemos resultados? Llevamos ya del 90 hasta acá, 90 a 2009, 29 años trabajando el tema. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y a mi parecer tiene que ver con la eficacia de la acción pública. O sea, que hay una distancia enorme entre lo que tú postulas como el diseño de la política, el diseño de los programas, y cómo eres capaz de implementarlo, todos estos nudos críticos que se desarrollan en la implementación que no eres capaz de superar como Estado, y que te llevan a un resultado incierto que muy poco se evalúa, ¿te fijáis? Y después al otro año se vuelve a presentar el presupuesto y se vuelven a financiar los mismos programas sin que haya habido una evaluación de gestión, porque en el fondo los indicadores que se usan son cantidad de beneficiarios, ¿cachai? O sea, recursos utilizados. Claro, efectivamente la gente fue, se sentó ahí, escuchó la charla, se tomó el café, tuvo su coffee break, después fue a la capacitación, no es un pero checklist. Impacto. Hay una evaluación de impacto detrás de la acción pública que tenga una consecuencia directa en que continúe. Ok, tuvimos impacto. Claro, yo sé que el impacto no se mide año a año, es una cuestión que se hace a largo plazo. Pero ya tenemos, insisto, 29 años llevamos. Sí, pues, pero yo pienso también que eso es algo que también discutimos cuando estábamos elaborando esta pauta, nos lleva como a una sola convicción, y es que las personas no están puestas como eje. Y sí lo está puesto el desarrollo económico, pero no con la persona en el centro. Entonces Así los es. programas da lo mismo que conversen entre ellos o no conversen, da lo mismo que el impacto sea o no sea, porque lo que cuenta es la lista de cosas que hay que cumplir. Claro, porque eso tiene que ver con los indicadores internacionales y después quedar bien rankeado, y finalmente la política pública, salud pública y otros son mucho de medición de variables cuantitativas. Entonces cuando nos acerquemos quizá un poco más a lo cualitativo, vamos a tener... Que es más difícil, que es más difícil, es más plata, más tiempo, otros profesionales. Hay que escuchar a la gente también, hay que reunirse con las Exacto, comunidades, el hay que trabajo fortalecer la existencia de comunidades, hay que promover que las personas queramos nuevamente reunirnos unas con otras en pos de un beneficio, de un bienestar colectivo, que es algo que totalmente hemos perdido. Entonces, tú dices, sí, hay que escuchar a la gente, pero no hemos hecho nada por promover en las personas la necesidad nuevamente de reunirnos en torno de nuestras propias comunidades. Entonces estamos como al debe en muchos aspectos. Hay una acción pública súper infantil, a mi parecer. O sea, como que ya está bueno, está bien al principio. Insisto, yo cuento desde la recuperación de la democracia para adelante. Hubo su tiempo para hacer los diagnósticos, sí, hubo su tiempo para echando a perder se aprende. Y ya estamos en un nivel en que deberíamos estar pensando en esto y haciendo y corrigiendo. Sí. Yo también creo, estoy de acuerdo con Yo eso. también Estamos creo- en la etapa de la corrección. Y también creo que ahí se conjuga la política pública con la voluntad personal, o como el nivel de conciencia también que tenemos sobre estos mismos temas que estamos conversando. Claro. O sea, una cosa es lo que hace el Estado, que evidentemente influye en el resto de las cosas, pero también hay un tema como qué pasa con cada uno de nosotros, con las motivaciones que tenemos, con los cuestionamientos que nos podemos hacer. Es que yo creo que cada vez menos hay cuestionamiento, Por eso. porque hemos llegado a un punto en el que el sistema El sistema. El sistema es como si tú fueras ¿cachan ese juego, el Jenga, que son puros Sí. palitos? Tú sacáis un par de palitos de abajo No, y te desmoronaste claro. para siempre, jamás, tienes que empezar de cero. Entonces al final, ¿qué capacidad de resistencia tiene un ser humano al que le están dando por Al bombardeo. todos lados? Claro. No, absolutamente. Y mientras sigamos creyéndonos parte de una comunidad virtual, que no digo que, o sea, a mí me impresiona igual el concepto, a veces la familia no sé cuánto, una marca X es como, ¿qué? La familia mate. Claro, es como, ¿qué? Que no es lo mismo No, que la pero familia mate, mate. con doble T. No, este es No, mate no, con no, una no, T. Pero en el fondo ahí hay un tema que es importante, está la política pública y además está todo esto ahí como en una corriente muy distinta para que esto pueda... Una contraposición. Exacto. Y que le resta, pues, le hace Sí, le resta tranca todo el ahí. rato. Sí.
Oye, vamos a una canción, Ya, chiquilla. vamos a una canción. Dígala usted porque ¿Qué yo me tenemos equivoco. ahora? Ahora sí, usted, po. Usted. No diré nada. Bueno, vamos con Usted de Joan Manuel Serrat, que es además una de mis canciones Y de las mamis. de mi playlist. De las Sí, mamis de las también. mami. Esto es como la Saludos, música que mami. escuchábamos en la radio cuando éramos pequeños. porque O sea, era yo escucho la música todavía de Serrat. No, pero me refiero que el origen mío, por lo Sí, menos, yo conocí claro, esta canción sí, cuando era sintonizando la niña. radio. Y ahora Sí. forma parte de una de mis listas. El mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chuma inconsciente. Hola, inconscientes. Ah, santa. Hola, chunga. Hola, chusma. ¿Cómo está la chusma inconsciente Bueno, allá se afuera? No, es la canción, chiquillos. Sí, Nos somos, van a seguir calientes. somos todos chusma, ¿qué tanto le ponen color? Bueno, estamos aquí en nuestro programa Champurria del día 27 de septiembre, comentando, divagando, reflexionando, reclamando a viva voz sobre la salud mental en Chile y la importancia que creemos debería tener hoy día la implementación de una política pública, ¿cierto? Que funcione. Comentamos que ya por lo menos se sabe hacia dónde ¿Dónde ir. va la micro? El diagnóstico también está claro, las cifras están claras, no es que no sepamos en qué universo nos movemos. Y ahora queríamos comentar con ustedes, que Sol se va a hacer cargo de la parte central, de cómo esto sucede en la realidad, en algunos casos que son emblemáticos en nuestro país y en territorios que están muy cerca nuestro, territorios vecinos en la 8ª región. Y Sol, nos vas a contar tú sobre tu experiencia Sí. y lo que pudiste vivenciar mientras estuviste en la zona de Alto Biobío, Sí. que es donde te tocó trabajar. Así es que cuéntanos un poco cómo es vivir en un territorio tan particular y con tantas, donde el sistema opera de forma tan perfecta de alguna manera. Y El que tiene sistema, indicadores bien interesantes de salud mental también. Absolutamente. Bueno, traigo dos casos acá. Uno lo sé mucho mejor porque viví en esa zona, trabajé en esa zona, así que es una cosa que entre la observación y la documentación la vivencia. puedo comentar. Y el otro es más bien una investigación que hice, pero también que tiene que ver en el fondo con el territorio. Y el primer caso, creo que es muy importante comentarlo porque tiene que ver con la zona de Alto Biobío, en la región del Biobío, en la cordillera. Como ustedes saben, bueno, no sé si saben, pero esa zona ha sido muy intervenida en lo que tiene que ver con centrales hidroeléctricas, las más grandes de Chile están ahí. Y hay una emblemática que es la central Ralco. ¿Se acuerdan ustedes? Toda esta problemática que Sí, claro. existió, Años de problemática. de lucha. Finalmente se hizo la central. No vamos a discutir en este programa nuestra visión particular sobre la energía o ese tipo de cosas. Me quisiera No es el enfocar a otra centro. cosa, ¿no? Pero ya esta central empieza a operar en el año 2004, la central Ralco, en una localidad que tiene 7.000 habitantes. Esa es la población que tiene hoy día 7.000. Alto Biobío. Antes de la central, Alto Biobío era parte de la comuna de Santa Bárbara. Después de la central se independizan, por decirlo de alguna manera. Esta es una comuna que es altamente población mapuche-pehuenche. Sí. Son zonas, además de una belleza que yo pocas veces he visto en algún lugar del sur, muy aisladas. Las comunidades están muy alejadas. Es muy habitual que se queden ahí aisladas en cierta época del año. Entonces, después de la construcción de la central, de la operación de la central, se empiezan a ver distintas repercusiones. Y una de esas tiene que ver con la alta tasa de suicidios, principalmente de la población juvenil. Sí. Empiezan distintos estudios a ver qué pasa acá, por qué tanta concentración de suicidio con la población joven. Y una de las principales resultados desde el mundo antropológico, desde las personas que son más especialistas en la cosmovisión mapuche y desde la misma comunidad, desde los mismos sabios, desde los mismos huarquén, tiene que ver con que en el fondo el impacto que se hizo en ese paisaje, en ese territorio, tuvo una repercusión directa en cómo ellos se empezaron a vincular con este lugar. Aumentaron los índices de depresión, de alcoholismo y la tasa de suicidio. Entonces, muchas veces, desde esta mirada mucho más occidental práctica, se puede asumir que hay un daño o una repercusión negativa en los territorios, pero Claro, no se dimensiona. no se dimensiona y nos olvidamos nuevamente como de esta cosa ancestral. O sea, en el fondo la lucha no es solamente
por la ocupación del territorio, sino por el buen vivir que hay en ese territorio. Y el Por las vínculo- formas. Por la forma de Las vida. formas de O vida sea, que hay ahí. yo que estaba en Santa Bárbara, que era el lugar de abastecimiento de la población pehuenche, es como que está en los años 70, o sea, otro ritmo, otra lógica de funcionamiento. Entonces yo pienso que estar ahí con tu palacio natural, con una intervención salvaje, no solo en lo que quedó, sino todo en ese proceso de construcción, y los resultados fueron terribles. O sea, la población joven no se sentía en su lugar. Como Entonces, vivir en un lugar que ha sido siempre tuyo, pero hoy día no es más tuyo, y las reglas son otras, y la Y el música es otra, paisaje y el es otro, paisaje lo es que tú otro. ves a diario, Exacto, porque y bien todo lo que pasa inconsciente, ahí. yo creo, ocurre en el inconsciente. sí, entonces la lucha de los que lucharon a muerte por mantener prístino ese lugar, tenían razón, efectivamente. O sea, hay cosas que no se ven en estas construcciones, en estos impactos, sin hacer juicio de lo que podemos pensar cada uno sobre eso, si no estamos haciendo el análisis sobre las El consecuencias. impacto en el ser humano. Claro, en las y eso comunidades. tuvo que ver inmediatamente un impacto en la población juvenil sobre su salud mental. La no pertenencia, ¿Quién el soy? cambio, Desarraigo. quién soy, dónde ¿Quién estoy. ¿Cuál es mi cultura? ¿Desde dónde me Porque me claro, proyecto? llega una central, que yo lo sé perfectamente porque trabajé en otra, y empieza a llegar gente nueva, costumbres más urbanas. Hábitos diferentes. Entonces pasan un montón de cosas. Entonces es fuertísimo en los territorios, sobre todo en aquellos que tienen una conexión tan profunda y verdadera con el entorno, los cambios que esto genera. Y la mirada de la salud mapuche o de la medicina quizás un poco más ancestral tiene que ver con eso. Por algo también todo lo que ocupan para la rehabilitación, espacio de tratamiento, tiene que ver con Con la la disposición de lo que hay, lo que la tierra te ofrece. Entonces, sobre todo en un cuerpo de agua tan potente como un río, que es pura vida. Entonces, esto es un caso que yo creo que es súper importante analizarlo, conversarlo, porque además son temáticas que acá estamos con, ya sabemos, Sí, claro. y esto ocurre en todos lados. O sea, lo que yo estoy contando, les aseguro que si uno empieza por lupa a ver intervenciones grandes en los territorios, nos vamos a encontrar con otro tipo de enfermedades y otro tipo de consecuencias también. Oye, bien invisible. Súper. Porque no es una cuestión que tú encuentres en los medios, ni el más inquieto, es bastante invisible. Sería súper interesante, voy a darme el trabajo de investigar si es que hay alguna iniciativa que esté haciendo algún tipo de trabajo de salud mental en ese territorio. Sí, es que después de esto hubo bastante intervención de ONG, sobre todo internacionales, Ajá. porque en el fondo es un pueblo además muy, muy aislado, muy silencioso, muy para adentro. Entonces, después de la central llegó bastante intervención extranjera a apoyar distintas áreas. Entonces, pero es impactante cómo una transformación La en el repercusión. territorio puede también tener una transformación en el espíritu, en el fondo. Oh, Y el otro caso, un poco más positivo, qué chiquilla. impactante. ¿Sabes qué? Es como cuando uno lo piensa, uno no asume el poder transformador en negativo que todos estos procesos tienen, Sí, porque además te lo venden desde el marketing y te lo venden desde cómo esto va a mejorarles la vida. Loco, les queda la crema. No, y les queda la crema no solamente en el sentido de, en el fondo, lo que te arrinconan a ver solamente el daño ambiental, ¿no es cierto? Pero en el fondo esta despreocupación espíritu. por el ser humano, por su Sí, espíritu, es por el espiritual. sentir. Pero Es también espiritual. he estado en Por otra el ser experiencia, sentir. chiquillas, para ser justo, en el lugar donde estoy, en el lago Chapo, Vamos. donde Dale. en el fondo se está trabajando por medidas compensatorias, que se llaman, con población que en su mayoría tercera edad. Bueno, la gente está feliz de haber sido vista. Así como Una vez. alguna vez estamos siendo vistos, están participando y es lo que ellos quieren. Entonces también les cuento eso porque no me lo están contando, es lo que he Sí. visto yo, porque hay zonas que están realmente abandonadas en nuestro país. Sí. Entonces, Y no son pocas, no es No, como un ejemplo. Y no es un abandono feliz, no es un abandono buscado. ni, absolutamente. Entonces, ni elegido. No. En esta lógica del buen relacionamiento, como queramos llamarlo, cuando la comunidad quiere hacer cosas, yo lo encuentro valioso que se utilice el instrumento del privado para lo que ellos quieren. Entonces, Es al revés. Sí, es al revés. Tú lo usas, no que te usen Exacto. ellos. Pero a todo, en Debe todo ser caso, muy escaso en todo caso. sí son escasos, pero también Ralco hay que decir que fue un aprendizaje tortuoso para el Estado de Chile. Está entre las cosas como lo que nunca más hay que hacer, como se hizo en el Ralco. aprendizaje.
entre paréntesis. Y el otro caso tiene que ver con una experiencia muy positiva, encontré yo, en Lota, donde la Fundación Procultura comenzó un trabajo de patrimonio con todo lo que tenía que ver con el rescate por el tema minero, por el tema también de arquitectura potente que hay ahí. Y dentro del equipo llevaron un psiquiatra, algo totalmente rupturista para cómo son las intervenciones territoriales en general. ¿Y por qué un psiquiatra? Porque decían que en el fondo hay un valor, una relación directa entre la salud mental y el valor de la historia y la identidad. En el sentido que nosotros hablemos desde nuestros orígenes, de quiénes somos, cómo vivimos y se nos valore eso, hay una directa relación en cómo está nuestra salud mental. Y la participación en este programa en esa zona fue increíble, porque después del desplazamiento, cuando se cierra la mina, queda mucha gente sin hacer lo que siempre hizo y lo único que hizo. Mira, yo por quiero, malo que haya sido, por mal pagado, por precario. Les quiero, al respecto les quiero comentar una frase que aparece en la entrevista de Alberto Larraín, que es el psiquiatra que trabaja en uno de los fundadores de esta fundación, Sí. y él trabaja no solamente en lugares que han tenido este tipo de dificultades territoriales con el sistema, De alto finalmente, impacto, de alto impacto, como Montepatria, como Lota. Y él dice que una vez fue en una de sus visitas y se encontró con una mujer que le dijo: mire, nosotros vivíamos mal con la mina, estoy leyendo algo textual, vivíamos mal con la mina, éramos pobres, pero lo que aquí hicieron fue cerrar la mina y nos dejaron a nosotros adentro. Eso es brutal cuando uno lo escucha, y de verdad a mí por lo menos personalmente me conmueve, y me da una rabia Es así. desgarrador el testimonio. Y ellos entonces están trabajando, como dice Sol, en este lugar, y han hecho un trabajo súper valioso de poner de que la gente se mire de dónde vienen, quiénes son y el Yo valor que creo hay ahí. Sí, y en la medida también que uno entienda que respete estas cosas que hablaba un poco el programa pasado sobre como las particularidades que tienen los territorios, y desde ahí diseñar los programas como en el fondo no de manera transversal o igualitaria para todos lados, es súper importante, porque en el fondo acá era trabajar con una población que sentía un abandono potente y que después en la recuperación de su propio patrimonio, no cuando otros te dicen cómo es, sino como cuando tú lo puedes participar en esa co-construcción, los resultados fueron virtuosos. Entonces, en el fondo, si tuviéramos más política pública, yo lo encontré bastante interesante, con psicólogos, con psiquiatras, para poder abordar es como una mirada súper integral de cómo lo que pasa en los territorios también. Bueno, por eso es tan necesario, y que yo les digo que está bien orientada la política pública. O sea, imagínate en cada uno de esos territorios un centro comunitario de salud mental con equipos preparados y que Estables. trabajen con ese territorio y con esa realidad en particular, que no va a ser la misma, que tú nunca vas a obtener eso en una No te sala, lugar. en un hospital, en la capital regional. Y lo que vas a obtener en una comunidad es distinto de lo que vas a obtener en otra, porque hay un sesgo territorial, personal, Absolutamente. un sello que es intrínseco de donde esa Por comunidad eso es clave la vive. descentralización y estos centros multiplicados, Bueno, y que lleguemos a los 333. Yo soy un poco más optimista en términos de que creo que si, por ejemplo, en salud pública, en tema de nacimiento y maternidad, en en Villarrica, en Imperial, se ha incorporado el tema de los partos Claro, respetados, ¿no? Y además, como en tema de la cultura mapuche, por ejemplo, en los consultorios Nueva Imperial, están las machis coatendiendo con otros profesionales. Quiero pensar que también vamos a tener quizá una mirada más integral respecto a la salud mental en la intervención, pensando en los territorios. O sea, hace 20 años no pensábamos que los machis podían estar No, en los nunca, consultorios. jamás. Claro. Con Entonces, suerte uno entendía uno mismo, que yo que vivía en esta región, con suerte entendía lo que era un machi o una machi. Claro. Y yo vivía en esta región, yo me relacionaba con Porque población mapuche, pero era un mundo silencioso, más silencioso que hoy. Eso. Imagínense cómo era, de invisible. Entonces quiero pensar que en algún momento se puede también tener un apoyo desde la medicina no tradicional sobre intervenciones integrales respecto a salud mental. Totalmente de acuerdo. Yo creo que el resorte para que eso ocurra, el piso, es el avance en estos proyectos de inversión de centros comunitarios. Y a través de ello, realizar ese trabajo. Yo creo que eso es fundamental. Ay, es como, quedémonos con la idea de que va a pasar. En algún momento tiene que pasar, y que todo lo que se haga para difundir la necesidad de que este sistema
se reconvierta, hay que hacerlo. Desde Sí, todos los frentes. Y claro, y de a poquito, quizá un trabajo así como bien de hormiga, porque es tan terrible vivir con pena, chiquillas. Vivir O sea, solo en el ámbito de la depresión, de las ansiedades. Claro, pero vivir dominado por una cuestión ajena a tu voluntad, que son estas enfermedades mentales. Ujú. ¿No? Y además vivir en la pena, pero en la desesperación de no poder salir porque no hay nadie que te esté tendiendo una mano. Porque yo me imagino que en una situación en la que tú estás cuidada o cuidado por un equipo, donde sabes que independientemente que la semana difícil que tuviste, tienes una horita en el consultorio para que Perdona. alguien te acoge y te... Y no solamente por el equipo médico, sino por una sociedad que no te juzga, cuando no tienes problemas en el trabajo, cuando presentas licencias por Sí, enfermedad que no te mental. moleste, O sea, que te es paguen como, la es como un poco licencia. lo que pasa con el postnatal. O sea, tenemos Claro. postnatal hasta los 6 meses, sí, qué lindo, pero 6 meses un día, hasta No, ahí hasta nos llegamos la ahí buena llegó la onda, se felicidad. enfermó la guagua, ya La empiezan guagua las tiene que caritas feos. independizarse. Claro, Claro, entonces destete esa guagua, señor. la salud pública, perdón, el sistema, el soporte de la salud pública, pero la sociedad, en el Volvemos. ámbito laboral, Volvemos a este Es sistema superimportante también. neoliberal que nos tiene... Es que eso es tomadito. algo, yo creo que desde el ciudadano de a pie, como nosotras, podemos en nuestros pequeños alcances hacer algo, porque en el fondo de la política pública podemos hablar, podemos influir con nuestro voto, sí lo sabemos, pero también sabemos lo difícil que es hacer cambios. Sí, es verdad. Pero sí en la forma en que nos relacionamos, sí con nuestras familias, sí con nuestros amigos, sí con los vecinos, La forma en la que también hacemos comunidad nosotros mismos. y también sí con la gente que no conocemos, con los juicios a esas Ujú. personas. Hay actitudes, hay hartas cosas que podemos... bueno, otro En mundo las que posible, podemos chiquillas, construir. si no Otro mundo estaríamos acá. posible, otro mundo posible. Intentemos no decaer entonces, ¿no? Y uno mismo estar todo el tiempo pendiente también de no cometer como los mismos errores de juicio y es difícil, no es simple, no es una tarea Estamos evidente. trabajando para eso. Estamos trabajando para usted. Oye, vamos con una canción Sí. dedicada a las comunidades de Alto Biobío y Lota. ¿Podemos ir ya con la canción? Estamos, ok. Esta canción se puede escuchar. ¿Sí? Ah, Ah, perfecto. la dejamos en el streaming entonces. Maravilloso. Esta Perfecto. canción se llama Lo que no voy a decir. Allá vamos. Subverso y portavoz. Mala voluntad. Ahora sí, estamos de vuelta ya en nuestro último bloque, me imagino, ¿no? Sí. La Sol va a poner ahí su carita y su Adiós. manito porque se tiene que ir. La Sol se tiene que ir a trabajar. Ahí se acopló un poco, casi nos mata Armando. Casi nos mata con la mirada. Así que gracias Sol por estar hoy día aquí, por acompañarnos, por traernos siempre datos y información directa desde los territorios donde ha tenido que trabajar la Sol. Estoy como que me agoté hoy día. Estamos cansadas, que este programa está muy largo. Sí, No hasta sé, ahora, algo nos sí, pasó. sí, como que nos pusimos graves, no sé. Y ahora vamos más graves todavía, pues. Sí, pues una de las cosas, bueno, hemos dicho por Neti que el sistema es perverso, el sistema afecta la vida de las personas de manera directa, las decisiones de cómo la política pública se ejecuta en los territorios tienen consecuencias directas en la gente. Exacto. Y hay un tema que es el tema. El tema y tiene que ver con el abuso. El abuso, el aprovechamiento de lo que es de todo para beneficio económico de unos pocos, en una sección emblemática ya para nosotros. Llevamos 3 programas, pero ya es emblemática. Di la verdad, Y Rosa. la verdad rosa. Nuestro programa de hoy, del Di la Verdad Rosa, efectivamente está dedicado al tema del agua y en particular vamos a utilizar, digo, entre comillas, lo que ha pasado y lo que está sucediendo en Petorca, como todo el mundo que escucha y ve noticias debe saber, por la grave sequía que afecta hace mucho tiempo a esta zona y que es una sequía de origen político, no es una sequía que esté determinada por factores naturales, no es Que es un lo que día- nos quieren hacer creer. y ahí hay una primera cosa. Hay un recurso que se acabó, que desapareció y que no desapareció porque un día no había agua solamente. Se agravó porque se sobreotorgaron derechos en favor de algunas familias, que fueron 4,
que han recibido además los mayores aportes del Estado de Chile para la producción del negocio de las ricas paltas que todos conocen. O sea, no solo el Estado no hace nada por proteger a la población, sino que además subsidia a las familias ricachonas para que ayudarles en el Y eso fondo a esta través de extracción. riego, a través de derechos de sobreotorgamiento de agua, etcétera. Esta política está focalizada en el modelo agroexportador. Es súper fácil, ustedes incluso pueden buscar. Hay material diverso en internet Sí, respecto y de reportaje bien interesante. de cómo esto se ha ido llevando a la práctica. Y esto afectó ¿a quién? A las personas que viven en el lugar. Por lo más delgado. A los pequeños crianceros de ganado, a los productores agrícolas de una zona eminentemente agrícola. Y lo que consiguió fue modificar completa y radicalmente el mapa de una provincia completa y de todos sus habitantes. Estos derechos que se entregaron a personas de manera permanente, a empresas de manera permanente, determinan una desigualdad brutal y determinan que el agua finalmente queda en manos de 4 familias que fueron denunciadas por el Movimiento de Defensa del Agua y de la Tierra y el Medio Ambiente Modatima, Sí. que es un movimiento que lleva más de 10 años, liderado por Rodrigo Mundaca, quien recién además ganó un premio en Alemania por la defensa que ha hecho él como cabeza, digamos, de este movimiento donde participa más gente, a la luz de esta tragedia, donde además han sido acusados de militantes de izquierda, terroristas, que no les han dicho por cuidar, por querer que el agua se mantenga donde Que está en tampoco es beneficio de la malo que población. tengan que ir de izquierda, pero en el fondo que te tachen sí de terrorista por defender un recurso natural que es de todos. Bueno, ¿qué es lo que le ha pasado? Algunas familias de las que aparecen concentrando el agua en el territorio son la familia Pérez Yoma Yuneman, la familia Cerda Álamos, Ruiz Tagle y la familia Piwonka, que recientemente traspasó sus derechos a la Coca-Cola. Y Wonka son los de Guayarauco, ¿no? Guayarauco, así es. En el Di la Verdad Rosa de esta semana no podíamos entonces dejar de exigir a través de nuestra plataforma que el Estado de Chile diga la verdad, que los gobiernos también de la ex concertación, el gobierno de Piñera y las empresas agrícolas lideradas por estas 4 poderosas familias de Chile han dejado sin agua a la población de Petorca. Así que aquí va para ustedes hoy día el Di la Verdad Rosa, agua para todos. Di la verdad. Digan que les hacen queque a la dictadura de Pinochet porque sentó las bases de su cochino enriquecimiento gracias a la legislación impuesta con condiciones abusivas que ponen al mercado por sobre las personas. Digan que creen firmemente que los recursos naturales son bienes transables, tal como lo son las mercaderías del supermercado. Digan que han amenazado a dirigentes sociales para que no sigan denunciando. Digan que la sequía en Petorca no corresponde al fenómeno conocido como sequía cíclica, ni es un fenómeno natural, sino que se debe a la economía y su política asociada al modelo exportador propiciado por el régimen militar y continuado y profundizado por los gobiernos de la entonces Concertación. Digan que los gobiernos de la ex Concerta han sepultado la esperanza de mejora reforzando el mecanismo perverso de transferencia de lo público a lo privado que caracteriza nuestro modelo neoliberal y que por décadas ha dejado en manos privadas la inversión pública. Digan finalmente que para ustedes los pobladores de Petorca no son personas y que prefieren seguir regando sus paltos que devolver el agua a la que ellos tienen derecho. Y queremos dar una mención honrosa, Oye, sí. pero en mala, deshonrosa. De una mención Era deshonrosa deshonrosa. que no le da para Di la verdad Rosa, No. no lo pensamos, porque es un personaje bastante detestable, pero en el mismo tema, pero dijo la verdad, po. La dijo Sí, po. cara de palo, Exacto. tan cara de palo, paréntesis, como Villa ayer, vieron las declaraciones de Villa, de alto impacto, la cara de raja. Acá tú Pues Acá acá tenemos. en el caso de la sequía en Petorca, el director general de aguas del MOP, el señor Oscar Cristi, en un reportaje en la televisión argentina, que muy también está cara disponible de en palo. internet. Sí, muy buen reportaje, muy cara de palo el señor Cristi. Dice explícitamente mirando a la cámara sin ponerse ni pizca de colorado que la posición del gobierno es favorecer el abastecimiento de agua a las empresas agrícolas del sector, pues ellas aportan el Producto Interno Bruto, no así la población. Y que debemos ver, por supuesto, cómo mejoramos la situación de la población, Que igual es pero que en importante, primer pero- lugar está asegurar, ¿no es cierto?, las de estas empresas que hacen un aporte a la producción del país.
Así que ahí queda clarito cuál es el objetivo y cuál es la prioridad del Estado respecto de este tema, que no es menor y que es un tema que además está afectando, Petorca ya es un caso emblemático, pero la región de Valparaíso, la región metropolitana están con emergencia, se han declarado zonas en crisis. A medida que va avanzando el tema, también no hemos querido tocar aquí a las forestales con todo el impacto que tienen en la crisis hídrica. Y por eso mismo, no actuaron hoy, vamos a hacer un actuar o no. No actuaron hoy las empresas forestales que tienen depredados los bosques nativos y que instalaron pinos y eucaliptus en su lugar con subsidios del Estado. Tampoco actuaron las empresas hidroeléctricas que pretenden terminar con nuestros ríos libres. Eso, además, problemas que tenemos aquí directamente en nuestro territorio, en la Araucanía en particular, en la región de los ríos, es un problema transversal y sobre el cual tenemos que tener una opinión. Tenemos algunas cosas que queremos compartir con ustedes y que tienen que ver con que creemos que nadie puede dudar que sin agua no hay vida. Y que cualquier forma de mercantilización rompe toda posibilidad de una vida ecológica sustentable. Dale. Es que eso nos estimula, Sí, es sí. un metalófono. Nos pasan cosas con el metalófono. Bueno, nadie puede pensar que se pueden rematar derechos, chiquillos, derechos de agua a través de un aviso en la prensa. Como ha ocurrido en los últimos días. Y hay una comunidad que acaba de oponerse de manera radical a esa situación. Nadie puede pensar que es posible acumular el agua cuando otros no tienen agua para su consumo básico. Y desviarla, en el fondo, lo que decíamos nosotros, esta camino natural del agua, como El los curso. amigos, ¿cómo es el nombre que tienen? De los glaciares al mar, De los glaciares, que es el curso justamente. natural. Un saludo para los chiquillos. El agua va de los glaciares al mar. Pues en Petorca es al Al revés. revés. Sube El agua los va cerros. de abajo a los cerros a Para regar las los paltas. paltos. Eso solo pasa en Chile. Exactamente. Nadie quiere, chiquillos, vivir en un país sin ríos, sin lagunas, sin manantiales, sin las venas de nuestra tierra. El agua fluye y no se la puede estancar ni desviar para fines de una economía voraz. Nada de lo que le quitemos a nuestra tierra con violencia nos devolverá una vida digna, desarrollada o moderna. Hoy llevamos una Hemos canción muy, muy atingente. Así es. Río Abajo, de la Ana Tijoux. Para ir ya cerrando nuestra sección Vida Verdad Rosa. Estamos de regreso ya, finalizando nuestro programa, Nati, de hoy Así es. sobre la salud mental. Estuvo Intenso. todo. Estuvo intenso. Sí, tuvo harta información. Así que, bueno, súper contentas de haber estado hoy día viernes acá. Agradecidas del espacio nuevamente. Muchas gracias a Radio Puelche 90.5. Un saludo a la gente que nos escuchó también. Sí, pues todos que los nos chiquillos, mandaron ahí, los amigos. saludos. A mi auditor fiel. Alguien que tiene privilegio y que manda saludos de manera permanente. A la Eli Melín, que es una champurria con todas sus letras. Maravilloso. ¿Quién más aparece por ahí? Bueno, Andrés ya nuestro... Sí. Tu amigo personal. Mi amigo personal. Oye, un saludo a todas las personas que nos escucharon y a los que se fueron también. Sí, Siempre saludos para todos los acá caben champurrias, los no champurrias, todos los, sean bienvenidos. Y vamos a preparar, bueno, un programa siguiente sobre un tema bien entretenido, la verdad. Así es. Para no sobre estar dando la patrimonio lata. alimentario. Patrimonio alimentario, mucho que decir ahí. Nuestra amiga Sol, la experta. Sí, que se mayor. tuvo que ir porque tenía que trabajar Sí. y ya no se le había Hay hecho gente que un poco trabaja. largo. Hay ¿En gente serio? que tiene que trabajar para ti. Ay, no, En Pucón, no cachaba. aunque no lo crean. No cachaba. Sí, De hecho, yo sí. ya me despidieron ya 3 veces ya en la mañana. Así que, Ya. bueno, Eso es, muchas pues. gracias a todos, que tengan una linda tarde de viernes, un lindo fin de semana y Eso. nos vemos la otra semana. Buen Chao, fin chao. de Nati, chao. Gracias Armando, gracias a Nico. De impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo chucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipeño. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle. Yo no me enfermo y nunca tomo antigripales.